Saludo a los televidentes del tercer canal de Colombia desde París, Francia, donde hoy vamos a hablar precisamente de la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la Organización de Naciones Unidas que se desarrolló el pasado martes, pero también cuál ha sido el manejo de la información, la narrativa tanto internacional como nacional que se ha tenido frente al discurso del presidente Gustavo Petro. ¿De qué manera están informando los medios en Colombia? ¿De qué manera están informando los medios en el mundo? En estos tiempos donde la desinformación es absolutamente un problema que afecta a las democracias. Vamos a hablar hoy del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos televidentes del tercer canal de Colombia a este informe. Vamos a analizar cuál es el contexto que se da en torno al discurso, a la narrativa de Gustavo Petro y ante la ONU, pero también la manera como los medios de comunicación en Colombia han titulado y han manejado la información. Este es un informe especial dedicado precisamente a ese tema. Y en este escenario a ver cuál es la información que se ha publicado en Colombia. Y empezamos con Vicky Dávila. Como lo podemos ver en pantalla, Vicky Dávila dice: no le pararon bolas el incómodo momento que vivió el presidente Petro antes de su discurso ante la Asamblea de la ONU. Empezamos con este titular. Es el análisis que vamos a hacer, la narrativa que se está creando en Colombia en torno al gobierno de Petro, pero además de esto, la manera como todos los periodistas de alguna forma generan un mismo discurso, una doctrina, y lo repiten en todos sus medios. Luego vamos a ver este otro Twitter que pone Vicky Dávila, donde dice: del de malas pueden llorar, de Francia Márquez, al me importa un pito de Gustavo Petro. Las frases que han marcado la presidencia del cambio. Pregunto yo, este contexto que pone la periodista Vicky Dávila, que digamos que da en este Twitter, ¿qué genera? ¿Cuál es el aporte al país? ¿Qué está informando? Seguimos. Y nos encontramos con este otro Twitter de Vicky Dávila, @VickyDávilaH. Y dice: el presidente Gustavo Petro y su aliado, ojo, mucho cuidado a esto, es una periodista de un nivel fama premium en Colombia. Dice que el aliado de Gustavo Petro es Vladimir Putin. ¿De dónde saca esto, Vicky? Pruebas, soportes. La invito acá desde el tercer canal para que presente sus pruebas de esa investigación, que Gustavo Petro es aliado de Vladimir Putin, pero con pruebas reales, no con chisme de barrio, con pruebas reales. Llaman nazi a quienes piensan distinto. Putin es un criminal de guerra, responsable por ataques y masacres indiscriminados contra millones de ucranianos. Punto aparte. Ahí va la primera parte del Twitter de Vicky Dávila. Y sigue. Israel, por el otro lado, es el único estado democrático en su región y su nacimiento vino precisamente porque los nazis exterminaron a 6 millones de judíos en el Holocausto. La comparación que hace Petro no solo es peligrosa, además muestra su falta de entendimiento histórico. Bueno, en este punto importante yo quiero hacer una pausa. Yo quisiera decirle a Vicky Dávila que realmente Israel, el único país democrático en la región. Vamos a contextualizar un poco a los televidentes, cosa que no hace la revista Semana, porque no veo ningún informe de Palestina en Semana con profundidad y con investigación, más allá de copiar un poco lo que dicen las agencias de prensa. Bueno, realmente lo que está pasando en Palestina tiene que ver con una invasión de Israel a Cisjordania, que es un territorio que se encuentra en Palestina, en donde están todos los palestinos, digamos, Cisjordania ocupada. Y llegan allí estos invasores que además se hacen llamar colonos, que han recibido $3.000 millones de Estados Unidos y asesinan mujeres y niños apoyados por el ejército de Israel
y están exterminando un pueblo y hacen bombardeos y digamos que todo esto lo hacen deliberadamente ante los ojos de la ONU, que jamás ha puesto una sanción. Y entonces hay digamos que un gran desconocimiento de Vicky Dávila en torno a esta situación, porque si es el único país democrático que sobrevivió al holocausto que dice Vicky Dávila, ¿por qué está acabando con un pueblo y lo está masacrando? ¿Acaso ser un país democrático justifica la masacre de un pueblo de mujeres y niños inocentes? Bueno, pero si se justifica la masacre de líderes sociales en Colombia, señora Vicky Dávila, ¿por qué no justificar la masacre de palestinos? Son lo mismo, palestinos y líderes sociales valen nada, ¿no? Seguramente no son suscriptores de semana. Bueno, vamos a seguir con este análisis mediático de lo que está pasando en la narrativa en Colombia. Y entonces, nos encontramos ahora con el señor Hassan Nazar, @HasNazar. Y dice, en el discurso ante la Asamblea de la ONU, el narcisista por excelencia tuvo que pasar un muy mal rato, pues el pueblo no quería escuchar al Mesías. Golpeaba los dedos contra la mesa y miraba hacia atrás con una aparente serenidad que ni él mismo se la creía. Hassan Nazar, el jefe de prensa de Duque, del expresidente Duque, el maravilloso expresidente Duque que le dio la seguridad a Colombia, el que le dio la paz a Colombia, sí, el mismo presidente que acabó con toda la pobreza, el mismo presidente que dio educación gratuita a todos los colombianos, el mismo presidente que dejó la salud volando, porque mejor sistema de salud ¿para dónde? Sí, él, Hassan Nazar, él, el mismo jefe de prensa. ¿Y qué más dice Hassan Nazar en su Twitter el mismo día? Todo está dentro de una estructura de doctrina para generar, digamos, un ataque mediático en Colombia. Dice, el señor que se fue a la ONU a hablar de una conferencia de paz para ayudar a Palestina no entiende cómo funciona el Medio Oriente hoy en día. Solo basta con ver esta foto recién publicada del primer ministro de Israel sentado con el presidente de Turquía, fortaleciendo ambos países relaciones bilaterales en comercio, economía y energía. Los amigos de la causa palestina hoy tienen alianzas estratégicas con Israel, incluidas las monarquías del Golfo. Hay que estudiar antes que ir a dar discursos a la ONU. Y entonces yo le digo al señor periodista Hassan Nazar, si esto es cierto, si hay esas alianzas entre Israel y Palestina, ¿por qué siguen exterminando a este pueblo, asesinando a los niños, asesinando a las mujeres, a las familias? ¿Por qué los colonos siguen invadiendo? ¿Por qué acaban con un campo de refugiados en Cisjordania ocupada? Hay que estudiar, señor Hassan Nazar, hay que estudiar. La doctrina Duque no le ayuda en nada, señor Hassan Nazar. Seguir atacando deliberadamente, hablar de estos temas internacionales, pues acá en Francia no le comemos cuento. No, se ve muy ignorante su Twitter. Estoy seguro que sentados acá con una mesa de periodistas en Europa, todos opinan lo mismo. Pero vamos más allá. A ver. Y nos encontramos con otro Twitter de Hassan Nazar. Entre ir al baño y escuchar demagogia, la gente prefiere ir al baño. La cara de frustración de Petro al ver que a la audiencia le importa un pito su discurso. Entonces, la narrativa, la doctrina que ese día nace de los grupos económicos que están descontentos porque no pueden seguirse robando el país es que importa un pito, que el presidente importa un pito. El presidente importa un pito, por supuesto, para los carteles de corrupción que están defendiendo, digamos, el sistema que ha acabado con la vida de miles de colombianos, de líderes sociales, y que le importa un pito el cambio climático, el medio ambiente, los indígenas, los campesinos, que sin duda. Vamos a seguir. Y nos encontramos entonces con Salud Hernández Mora, esta española que llegó a educarnos, a colonizarnos, a llevarnos la educación que se necesita para que los colombianos podamos pensar. Sí, esta española que es increíble, es admirable. Dice, la humillación de ayer al presidente de la ONU solo es culpa de Petro Gustavo y su nefasto canciller Álvaro Leiva. Petro presumió de hablar el tercero tras Biden, creyendo que era una estrella. El emperador va desnudo y no se entera. Bueno, este Twitter sí que merece toda la atención y todo el análisis. La humillación de ayer al presidente en la ONU. Al presidente, bueno, por lo menos no dice a mi presidente, pues claro que no, porque el presidente de ella es Sánchez. Bueno,
Muy importante, digamos que seguir viendo esta narrativa. El emperador va desnudo y no se entera. Bueno, digamos que siguen los ataques contra el presidente, contra Álvaro Leiva, como si, digamos, como si la manera como se está llevando la responsabilidad socioambiental, la protección de los derechos humanos, el manejo de la lucha contra la pobreza extrema y del cambio climático en Colombia fuera ejemplar. No, eso importa un pito. Salud Hernández. Ahora entiendo por qué estaba lleno el recinto y la bulla cuando Petro Gustavo iba a hablar. Lo llenaron por Biden y se levantaron cuando terminó. A Petro nadie le paró bolas. Él creyó que se quedarían para oír su perorata. Es uno más de cientos irrelevantes. Dice Salud Hernández Mora, la mujer que nos llevó la educación a Colombia, que habla por los colombianos, que está liberando al pueblo colombiano, una periodista maravillosa. Se merece otro Simón Bolívar con ese Twitter tan profundo que puso. Es increíble. Pues vamos a ver realmente cuál es ese discurso o qué mencionó Petro, que pues vale 5. Abro comillas, lo que dice Gustavo Petro. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria y a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina, dijo Petro, añadiendo que para completar todos los objetivos de desarrollo sostenible, esas ODS de las que habla hoy todo el mundo y la ONU, hay que acabar con todas las guerras. Bueno, pues señora Salud Hernández, yo pienso que estas son cosas interesantes, ¿no? Yo creo que defender una guerra en Ucrania, bueno, para los que estamos acá en Francia, en Europa, no vemos que esa guerra sea un buen negocio. Ahora, yo pienso que el tema de Palestina es un tema que merece la atención internacional y de la ONU, que además ha sido complaciente también con todas las guerras, incluyendo la invasión a Irak. Sí, eso fue una invasión por petróleo, señora Salud Hernández. Sí, igual que en Siria y Libia. Ni hablar de Afganistán, que no lo mencionó Petro, no sé por qué se le olvidó. No podemos justificar todo eso. No podemos justificar el Plan Colombia violando mujeres y niñas indígenas. No, eso no se puede justificar, señora Salud Hernández. No se puede justificar bajo ningún contexto que un país que tiene más armas que personas como Estados Unidos busque alimentar una guerra en Colombia. No, ningún salario paga eso. Ningún medio de comunicación paga eso. Nadie le va a devolver, digamos, la vida a todas esas personas que la han perdido, que son víctimas hoy de un conflicto de Colombia. Más de 260.000 muertos, señora Salud Hernández. Pero claro, usted no es colombiana. Entonces, ¿qué le importa, no? Fácil atacar y generar más guerra. Bueno, digamos que en este contexto, llegando al final de este análisis de toda la narrativa que se vivió en torno al discurso del presidente Gustavo Petro ante la ONU, yo quiero hacer énfasis en que existe una campaña de desinformación. Y se me queda Darcy Quinn y se me queda Luis Carlos Vélez de la FM. Absolutamente todos los medios repitieron lo mismo y muchísimos tuiteros que están en esa línea dando eco. Que el presidente importa un pito, que importa un pito el cambio climático, que importa un pito la guerra en Palestina, que importa un pito la guerra en Ucrania, que importa un pito lo que pase con el medio ambiente en Colombia, que importa un pito los indígenas, que importan un pito los líderes sociales asesinados, que importan un pito los ambientalistas, que importa un pito la pobreza extrema de Colombia, que todo eso importa un pito, ¿cierto? Porque si hubiéramos tenido ante la ONU, sí, que obviamente está enmarcado en una línea ideológica, pero que nos pone a pensar en varios temas, fundamentalmente en la narrativa de los medios de comunicación en Colombia y la manera como se han convertido en un instrumento de guerra de la oposición, sencillamente para desestabilizar al Estado y para no permitir que se logre ningún propósito del gobierno actual. Eso es lo que están haciendo. ¿Financiado por quién? Por los dueños de los grupos económicos para los que trabaja Vicky, Hassan y todos, a los cuales les pagan muy bien además. Pues claro que sí, ellos están financiando completamente todo este sabotaje contra la institucionalidad colombiana. Acá en Europa, la BBC de Londres, que no es un medio pequeño,
France 24, la misma radio France Internacional que se escucha en todo el mundo. ¿Por qué da un manejo informativo diferente? ¿Por qué no se burla de Gustavo Petro? ¿Por qué no ataca a Gustavo Petro? Eso es periodismo de nivel. Señor Hassan Nassan, lo invito a estudiar acá en Europa, venga y prepárese a ver si es periodista de verdad. Bueno, con esto me despido. Soy Daniel Mejía Lozano, haciendo este informe especial para el tercer canal de Colombia, periodismo de verdad, desde París, Francia, con este análisis de la narrativa de la guerra contra Gustavo Petro, orquestada por los grupos económicos, y la narrativa que se construye internacionalmente de un presidente que defiende la paz, hoy precisamente en el Día Internacional de la Paz. Soy Daniel Mejía Lozano con este informe especial para todos ustedes desde París, Francia, en el Día Internacional de la Paz, con la producción de Albita Neira, del equipo del tercer canal de Colombia en Europa. Este informe especial de análisis, de contexto y de opinión preparado para todos ustedes desde Francia. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia.